Si acabas de entrar en este vídeo es porque estás interesado en conocer lo que es el apalancamiento, pero puede ser muy peligroso y también puede ser muy beneficioso, pero por eso hay dudas. En este caso, quédate y te las voy a resolver. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo vídeo para el canal. Y en esta ocasión vamos a tocar uno de los términos, de los conceptos más conocidos en el mundo de las inversiones, del trading, y vamos a hablar de ello porque es muy importante de que conozcáis todas las ventajas y desventajas de ello, ya que es una arma de doble filo. Y si no conocéis las ventajas y las desventajas, estáis entrando en un terreno pantanoso y tenéis que ir con mucho cuidado. Así que vayamos con la información. El apalancamiento es el término financiero que hace referencia a la relación entre el capital que tú tienes y el crédito que se invierte en una operación. Es decir, tú cuando operes, por ejemplo, con 10 euros, puedes operar con solamente esta cantidad que obviamente tú tienes, o puedes operar con una cantidad que te van a prestar. Pero esa cantidad, si la ganas, perfecto, pero si la pierdes, ahí entran los problemas que en este vídeo quiero recalcar, porque mucha gente, muchos de vosotros me habéis contactado diciendo: oye Marc, he hecho una operación apalancada y me ha ido genial, pero es que he hecho dos que no me han ido bien y ahora mismo he tenido problemas, bla, bla, bla. En este caso, estoy haciendo este vídeo por este motivo, porque es peligroso, es muy peligroso, es tentador mucho, pero es muy peligroso. Básicamente el apalancamiento, para que también lo podáis entender de otra forma, es una cantidad de dinero que te está prestando una entidad para que puedas operar con más dinero del que tienes. Pero aquí existe este problema: más dinero del que tienes. Una de las normas número 1 de las inversiones es que tienes que invertir ese capital que estás dispuesto a perder. Es decir, si tú tienes 1000 euros, vas a invertir los 1000 euros porque son la única cantidad de dinero que te vas a permitir perder. Pero lo que no puedes hacer es apalancarte, ya sea un por 10, un por 20, un por 50, porque lo que quieres es, bueno, estoy bastante seguro que va a ir para arriba Tesla o Amazon o lo que sea, y finalmente no pasa. ¿Y qué pasa? Que te endeudas, porque te están prestando un dinero que si ganas, oye, genial, la mejor decisión que has hecho, pero como pierdas, entras en un grave problema porque ese dinero tú lo tendrás que devolver. Y en este caso es cuando muchas personas acaban perdiendo casi todo su dinero por haberse apalancado. Entonces apalancarse es una herramienta que ofrece mucho poder, tiene mucho potencial, pero solamente para aquellos traders con experiencia y que la saben utilizar. Yo incluso personalmente nunca la he utilizado y la podría utilizar, pero prefiero siempre jugar con mi propio capital, no apalancarte. Y también el motivo de este vídeo es que muchos brokers os están permitiendo apalancar, pero no os están abriendo los ojos de la importancia de entender cómo funciona esto, porque si no, a veces os dicen: sí, apalancar es simplemente multiplicar por 10 los beneficios, pero no os dicen que también las pérdidas aumentan. Aquí está el problema, aquí está un poco realmente el truco de algunos brokers con el tema del apalancamiento, que sin daros cuenta, en un abrir y cerrar de ojos tenéis la cuenta liquidada. ¿Por qué? Porque habéis gastado todos los fondos simplemente por quereros apalancar. Y esto es una cosa que hay que tener clara, que se puede utilizar, sí, pero siempre con mucha cabeza y mucha precaución, y sobre todo nunca os recomendaría que os apalancarais en cifras muy altas. Un por 10, un por 20 son cifras que tienes que ir con mucho cuidado, porque solamente traders expertos son quienes lo utilizan, porque saben cuáles son sus rentabilidades, saben las veces que aciertan y pueden sacar mejores resultados porque llevan muchos años de experiencia. Pero tú que acabas de empezar y quieres apalancarte solamente empezar, no puedes, porque si no, no vas a ir por el camino correcto, no estás tomando las decisiones idóneas para tu gestión de capital. Sobre todo cuando empiezas tienes que ir poco a poco, tienes que entender la psicología del trading, tienes que entender cómo funcionan los mercados, cómo invertir, cómo sacar las ganancias, cómo sacar esas pérdidas, acotar las pérdidas. Entonces, en este caso, el apalancarte creo que es como una de las últimas opciones que vosotros, si estáis empezando, o vosotras, no deberíais de utilizar. Incluso hay miles de traders, hay muchas personas que se dedican al mundo del trading y que jamás
han utilizado el apalancamiento. Es una opción que dan los brokers porque ellos saben que si te dan el dinero y tú ganas más dinero, pues ellos también se llevan una parte, pero en este caso, cuando hay pérdidas, aquí el único que gana es el broker. Entonces el responsable de los actos eres solamente tú, y tú sin querer puedes cavar tu propia tumba y puedes perder mucho dinero. Conozco gente, lamentablemente por Instagram, que me ha escrito súper desesperada porque han perdido casi todos sus ahorros en una operación, simplemente porque no estaban informados y porque se pensaban que el apalancamiento no era tan peligroso. Conocían un poco lo que era, ¿no? Multiplicar tus ganancias, tus pérdidas, pero no eran conscientes de la importancia de lo que puede llegar a ocurrir en el caso de que pierdas todo tu dinero. En este caso, por eso os digo que tenéis que ir con mucho cuidado, porque yo sé que muchos de vosotros estáis empezando y realmente empezáis a tocar temas un poco más avanzados, conceptos más avanzados, y puede ser que os topéis con la palabra apalancamiento, incluso desde el inicio, que no pasa nada, la podéis conocer, pero si la vais a utilizar siempre con mucha cabeza y en cantidades bajas de multiplicación. No hagáis un por 10, un por 20, un 50 si estáis empezando, sobre todo, porque si no, si os va bien, oye, siempre está bien ganar dinero, y más si te prestan el dinero y tú no has hecho, entre comillas, mucho más. Pero cuando pierdes dinero, aquí es donde realmente te meten una puñalada en la espalda, o te la metes tú mismo, porque tú eres el único que va a tomar esas decisiones. Por lo que si alguna vez conocéis a alguien que os pasa señales en algún curso que os dice sí, apalancaros, etcétera, etcétera, no. Tenéis que jugar, tenéis que invertir el dinero que vosotros tenéis. Esa cantidad de dinero que vais a reconocer que no vais a necesitar para nada. O sea, el dinero que va a una inversión es como dinero que literalmente lo coges un mechero y lo quemas, porque no lo tienes que necesitar. Si dependes de ese dinero, ¿para qué te vas a apalancar? Porque hay gente que ya invierte dinero, pero es que encima cuando invierte lo necesita y luego se apalanca. O sea, están haciendo dos cosas mal: apalancarse y utilizar dinero que necesitan. Y en este vídeo lo que quiero hacer es recalcar y abrir los ojos, pero para bien. No lo hago como de una forma machacar a la gente que ha perdido dinero o que ha ganado para que se lamenten o se preocupen. No, simplemente es abrir los ojos. Hay que tener claro cuál es el poder y también el peligro del apalancamiento. Es un arma de doble filo, como hemos comentado al principio de este vídeo. Entonces, en modo de conclusión, ¿merece la pena o no merece la pena apalancarse? Pues según tu toma de decisión a la hora de poner en riesgo tu capital o no ponerlo. Si tú tienes 10.000 euros y quieres apalancarte por cada posición, en este caso sería el 1%, que serían 100 euros, y te quieres apalancar pues por un por 10, lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta que tu capital va a desaparecer mucho más rápido en el caso de que no salgas en ganancias. Es por eso de que normalmente el apalancamiento se da mucha visibilidad, porque los brokers, si tú utilizas el apalancamiento y pierdes dinero, pues obviamente en este caso ellos, imagino que también saldrán ganando, pero aquí el que palma y el que pierde eres tú. El que te metes en un problema eres tú, el que te endeudas eres tú. Al final ellos son brokers, quieren llevarse las comisiones y ellos hacen su negocio. En este caso ya sabéis cuál es mi punto de vista. Yo prefiero mantenerme al margen de todo esto, prefiero ir subiendo mi capital poco a poco y humildemente, que no ir con subidones y bajones, porque esto emocionalmente no es estable, te acaba afectando a la toma de decisiones en un futuro. Si queréis que haga un vídeo con más profundidad de conceptos, de ejemplos, etcétera, etcétera, podemos hacer sin ningún tipo de problema, pero quería introducir este concepto en el canal, ya que es una palabra que a lo mejor algunos de vosotros la habéis escuchado por internet y queríais curiosear un poco más, pues en este caso ya la acabáis de descubrir. Así que bueno, familia, esto es todo. Como siempre, agradecería que dejarais un buen like y también en los comentarios me podríais poner si habéis utilizado alguna vez el apalancamiento o no. Así otras personas que entren en el vídeo podrán ver vuestra experiencia, que estaría genial. Así que esto es todo y hasta luego. Chao, chao.